Ya las ya puse a grabar, si quieres podemos comenzar de una vez, porque son dos clases de hoy. Ok, está bien. Pues buenas tardes. Yo les voy a presentar el tema de anestesia. Para comenzar, todos los pacientes quirúrgicos que llegan al hospital se les debe de realizar una valoración preanestésica. Esta valoración va a tener como objetivo conocer de manera personal al paciente, estratificar el riesgo anestésico y elegir en forma racional la técnica más adecuada para cada caso, siempre en congruencia con el tipo de operación programada. Se va a tener que revisar el expediente clínico y realizar una exploración física y también revisar los antecedentes de anestesias previas que haya recibido el paciente y la tolerancia que tuvo a ellas. Igual se va a tener que realizar un interrogatorio intencionado sobre la ingesta de medicamentos con el fin de establecer si pudiera haber potencialización o interacción con los fármacos que se utilizarán en la sala de operaciones. En la evaluación de este examen se va a destacar principalmente las vías respiratorias superiores del enfermo y la evaluación de su función respiratoria. En caso de que se identifique algún dato que pudiera modificar la conducta quirúrgica o el criterio diagnóstico, se va a notificar al cirujano y al personal de enfermería. Y a partir de esta evaluación se le va a explicar al paciente qué tipo de anestesia se va a utilizar y cómo éste va a poder cooperar con el fin de obtener resultados satisfactorios en el procedimiento. Una vez que se realiza esta evaluación, se procede a darle una medicación preanestésica. Esta medicación va a tener como objetivos obtener una sedación psíquica para el enfermo, para que el enfermo no llegue a la sala de operaciones en estado de ansiedad, inducir cierto grado de amnesia o indiferencia al medio y a la intervención planeada, corregir los efectos indeseables de algunos agentes anestésicos, bloquear la actividad vagal y minimizar la producción de moco y saliva, y elevar el umbral del dolor o intensificar el efecto de los anestésicos. Esta medicación se suele administrar 45 a 90 minutos antes de la operación para que su efecto sea pleno en el momento en el que el paciente se traslade a la sala de operaciones. En cuanto a los fármacos que que solemos administrar, se encuentran los sedantes, que estos se van a dividir en barbitúricos y no barbitúricos, los tranquilizantes, los opioides, los anticolinérgicos y los antieméticos. Hablando específicamente de los sedantes barbitúricos, los pacientes que reciben estos medicamentos suelen despertar con mayor rapidez. Estos producen efectos indeseables como una depresión respiratoria, hipotensión, náuseas y vómito. Y estos no se van a recomendar en personas con trauma de cráneo ni en quienes tienen tumores o accesos cerebrales. Tampoco se debe usar si hay una insuficiencia hepática o renal, ni en la obstetricia porque atraviesan la barrera placentaria y pueden causar apnea en el recién nacido. En cuanto a los sedantes no barbitúricos, cuando se desea evitar los efectos colaterales de los que son barbitúricos, se recomienda el uso de estos, como el palaldehído, el hidrato de coral y la glutetimida, los cuales no causan depresión respiratoria o convulsiones ni dependencia física, aunque algunos inducen efectos extrapiramidales. Los tranquilizantes, sus dosis excesivas de cualquiera de estos medicamentos también pueden causar una depresión respiratoria o circulatoria. Y en la actualidad el midazolam es el tranquilizante que más se usa, dado a su acción breve y junto con el lorazepam tiene a producir menos efectos acumulativos que el diazepam. Los opioides, en este grupo se van a incluir los alcaloides naturales del opio, que son la morfina y la codeína. Estos se van a usar con el fin de disminuir la cantidad de anestésico general que más tarde se utilizará y en parte para lograr la reducción del dolor. Estos disminuyen la ventilación a nivel de los alvéolos pulmonares, la presión arterial, el gasto cardíaco y la respiración. También atraviesan la barrera placentaria y su inconveniente más grave es que son medicamentos de uso controlado porque inducen hábito y toxicomanía. Y los fármacos actuales de uso común son el fentanil y la pentazocina.
Y los anticolinérgicos, su objetivo va a ser disminuir la secreción de saliva y contrarrestar los efectos vagales que ocurren durante la anestesia. Y los más usados de este grupo son la atropina y escopolamina. Ahora pasando a los tipos de anestesia, suelen existir tres principalmente, que son la general, la regional y la local. La anestesia general suele ejercer un efecto sobre el sistema nervioso central y este se va a asociar a la pérdida reversible de la conciencia, analgesia del cuerpo completo, amnesia y cierto grado de relajación muscular. Esto se va a requerir cuando se realizan procedimientos exhaustivos de larga duración o que involucren una posición incómoda. En cuanto a la anestesia regional, esta va a ocasionar la pérdida de la sensibilidad en una región del cuerpo que va a ser operada. Aquí se inyecta una determinada solución de anestésicos dentro del área alrededor de la columna vertebral o alrededor de los nervios que abastecen una región específica del cuerpo que recibe la sensibilidad de dicha zona. En cuanto a la local, aquí se aplica directamente sobre los tejidos de la zona que se va a intervenir, bloquea las fibras nerviosas en parte reducida y específica del cuerpo. Se emplea para intervenciones menores, como las que se realizan en mano, pie u ojo. Y hablando de la anestesia general, esta se divide en periodos anestésicos, que son 4. El periodo 1 de amnesia y analgesia, esta va a comenzar con la administración del anestésico y va a continuar hasta la pérdida de la conciencia. El periodo 2 de delirio o excitación, este va a comenzar con la pérdida de la conciencia y va a finalizar con el comienzo de la anestesia total. Y el periodo 3, que es el de la anestesia quirúrgica, aquí se va a dar la depresión de los reflejos que va a permitir la ejecución de la operación. Este periodo se va a dividir en 4 planos a la vez. En el plano 1 cesan todos los movimientos y la respiración se vuelve regular y automática. En el plano 2, los globos oculares comienzan a centrarse y las conjuntivas pierden brillo. En el plano 3 se produce parálisis intercostal y la respiración se hace estrictamente diafragmática. Y por último, en el plano 4 se alcanza la anestesia profunda. Ya el último periodo, el 4, premuerte, este suele ser un periodo de alarma y se va a caracterizar por una dilatación máxima de las pupilas y la piel se encuentra fría y pálida. En la anestesia general se van a usar dos principales anestésicos, que estos se van a dividir en los inhalados o intravenosos. En los anestésicos inhalados se va a encontrar el óxido nitroso, enflurano y sulfurano. El óxido nitroso, para su administración se va a requerir el uso de oxígeno combinado en proporciones elevadas. Este es útil en la conducción de la anestesia, pero debe complementarse con fármacos, ya que no produce relajación muscular adecuada. No suele tener efectos cardiovasculares o respiratorios pronunciados. El enflurano, su uso permite la inducción y salida de la anestesia en forma relativamente rápida, con un ajuste de la profundidad anestésica aceptable. Este va a producir una depresión respiratoria cuando aumenta su concentración y en esas condiciones se pueden presentar contracciones musculares tónicas crónicas. Y el isoflurano, este va a ser un isómero del enflurano y comparte muchas de sus características. Aquí se va a requerir menos volúmenes de vapor para la inducción de la anestesia y la conducción de la misma. Y este suele ser el que más se usa en la actualidad. Igual se encuentra el ceflurano, que es un fármaco de reciente aparición. Este es menos irritante para las vías respiratorias y sus efectos están todavía en evaluación. Y una de sus ventajas es que permite un ajuste rápido y preciso de su efecto. Y otra es la recuperación rápida de las funciones. Y por último, el desflurano. Este, para su aplicación se va a requerir de un vaporizador calentado para generar vapor puro. Y la recuperación es más rápida que con el isoflurano. En la anestesia profunda tiene los mismos efectos desfavorables del isoflurano y del enflurano, y este va a irritar más las vías respiratorias. Pero la posibilidad de su control preciso de la rapidez de la recuperación hace que se utilicen con mayor frecuencia. En los anestésicos intravenosos se van a encontrar los barbitúricos anestésicos, que aquí están el tiopental, metohexital y tiamidal. Estos van a cubrir con mayor rapidez los periodos anestésicos sin ocasionar delirio o excitación.
Se deben usar con especial cuidado en pacientes con enfermedad hepática, renal o con asma. Cuando la cantidad total inyectada es muy alta, la recuperación suele requerir muchas horas. Y si la intervención es prolongada, estos se suelen combinar con otros fármacos para conservar la anestesia. El propofol, este va a ser es un compuesto de aparición reciente y no se va a relacionar químicamente con los barbitúricos. La recuperación con este se va a conseguir alrededor de unos 5 minutos y su metabolismo es sobre todo hepático. Puede producir periodos de apnea sin modificar el gasto cardíaco y se ha informado de la aparición de movimientos musculares involuntarios, tos e hipo después de inyectar. Igual están las benzodiazepinas, que se usa el midazolam para apoyar la conducción o conservación de la anestesia y no produce efectos cardiovasculares graves. En cuanto al lorazepam, este se usa cuando se desea obtener amnesia u olvido de procedimientos incómodos que no requieren analgesia, como en el caso de las endoscopías o cateterismos cardíacos. Tomidato, este va a ser un agente hipnótico no barbitúrico derivado del imidazol, tiene acción ultracorta y no es analgésico. Por sus propiedades es útil para sedar a los enfermos y así efectuar la intubación. Y la ketamina, que este fármaco se va a metabolizar en el hígado y no se relaciona con daño hepático o renal. Este se va a utilizar en procedimientos quirúrgicos superficiales o menores, porque es más efectivo en el dolor somático que en el visceral. Y como reacción adversa va a tener el delirio, que suele aparecer mayormente en los adultos. Ahora pasando a los circuitos y las máquinas de anestesia, existen 4 tipos de circuitos, que es el abierto, el semiabierto, semicerrado y cerrado. Estos se van a diferenciar más que nada por el aire expirado del paciente. En el abierto, el paciente recibe directamente los gases provenientes de la máquina de anestesia y los gases que este va a expirar van a ser dirigidos por válvula a la atmósfera. En el semiabierto, los gases expirados van a fluir hacia la atmósfera y también lo pueden hacer hacia la línea inspiratoria del aparato para ser otra vez reinhalados por el paciente. En el semicerrado, los gases expirados van en parte a la atmósfera y en parte se mezclan con gases frescos reinhalándose, después del que el dióxido de carbono de la mezcla es retirado por un absorbente. Y en el cerrado, todo el gas expirado va a ser de nuevamente reinhalado por el paciente. Solo se incorpora al circuito el oxígeno necesario para cubrir las necesidades metabólicas y el agente anestésico. En cuanto a la máquina de anestesia, este va a tener diversos componentes, pero entre los principales podemos encontrar el vaporizador, el flujómetro, el manómetro y los ventiladores. El vaporizador, este va a tener la finalidad de mantener una vaporización regulable de los anestésicos líquidos volátiles dentro de los límites de concentración anestésica deseable. Es importante el fijar a los vaporizadores debidamente en la máquina para evitar la fuga del anestésico, contando con una cubierta de seguridad para evitar el uso de más de uno de ellos. El flujómetro, estos van a medir la cantidad de gas en movimiento y por lo general están graduados en mililitros por minuto o litros por minuto y van a existir flujómetros para cada gas, el aire, oxígeno, dióxido de carbono y óxido nitroso. En cuanto al manómetro, este va a estar destinado a medir la tensión de los fluidos. Se suelen encontrar 2 manómetros. Uno se va a encargar de medir la presión del gas en el interior del cilindro y el otro va a registrar la presión reducida o de trabajo. O igual puede medir la velocidad de expulsión o flujo del gas del regulador. En cuanto a los ventiladores que se presentan en las máquinas de anestesia, este componente es el encargado de proporcionar temporalmente ventilación controlada artificial, sustituyendo la función pulmonar normal, y son controlados por computadora, lo que permite agregar varios modos ventilatorios. La preparación del ventilador se debe realizar previamente a la conexión del paciente a este, o idealmente previo incluso a la manipulación de la vía aérea. Suele haber 2 tipos de ventiladores, el que se encarga de readministrar los gases expirados y los que no. El que se encarga de readministrar los aires expirados
suelen contar con un circuito circular, que este va a tener un conector de CO2 que se le va a conocer como canister, que es este que es el de la imagen. Este canister va a contener una cal soldada o varitada, la cual va a reaccionar a los gases expirados por el paciente, y esto se va a encargar de eliminar por neutralización química el dióxido de carbono para que pueda volver a ser otra vez inhalado y evitar peligro de envenenamiento. En cuanto a las modalidades de ventilación que se pueden encontrar en las máquinas de anestesia, se puede encontrar una modalidad programada por volumen, en el cual el respirador manda al paciente siempre el mismo volumen corriente en cada respiración e introduce el aire con una velocidad constante. Es una ventilación con volumen constante y presión variable, y el inconveniente que esto va a tener es la posibilidad de alcanzar presiones elevadas en la vía aérea, lo cual puede aumentar un riesgo de barotrauma. La programada por presión en el respirador cicla hasta alcanzar la presión programada, y este se va a mantener durante todo el tiempo inspirado con una velocidad de flujo descendente. Es una ventilación con presión constante y volumen variable, y su inconveniente va a ser que el volumen ofrecido va a variar según el estado de la vía aérea y los pulmones del paciente, y aquí va a haber mayor riesgo de barotrauma. Y por último, una presión de soporte, que aquí el respirador no va a realizar ninguna respiración, sino que el paciente inicia todas las respiraciones, y en caso de algunas de ellas, el respirador le va a ayudar con una presión determinada. El inicio y el fin de la respiración van a estar determinados por el esfuerzo del paciente. Y esto ya sería todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda? Un poquito esto ya lo habíamos adelantado en la parte de el manejo preoperatorio del aparato respiratorio, ¿cierto? Maestra, ¿cuál es la diferencia entre barotrauma y volutrauma? Es barotrauma, todo es barotrauma. Es una ruptura del parénquima pulmonar por exceso de distensión. Ok, muchas gracias. ¿Algo más?
vamos a continuar, ¿no? Ok, doctora. Bueno, pues a continuación vamos a ver los formatos quirúrgicos. Y estos formatos son de observancia obligatoria para el personal del área de salud y para los establecimientos que prestan los servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. El primero que vamos a ver, y están regidos por la norma oficial mexicana 004 acerca del expediente clínico. El primero que vamos a ver es el consentimiento informado, el cual es un documento escrito que es firmado por el paciente o por su representante legal o familiar más cercano, mediante el cual el paciente acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines ya sean diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación, paliativos o de investigación, una vez que ha recibido la información de los riesgos y los beneficios esperados para el paciente. Debe contener el nombre de la institución a la que pertenece el establecimiento médico, que aquí en la imagen de la derecha lo podemos ver señalado, el nombre o razón social del establecimiento médico, el título del documento, el lugar y la fecha, el acto autorizado, señalar los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado, y la autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo el principio de libertad prescriptiva. Además, debe contener el nombre y firma de las personas que otorga la autorización, número 8, el nombre y la firma de testigos, y el nombre completo y firma de quien va a realizar el acto autorizado. Y estos consentimientos informados se deben de entregar como el número de eventos médicos que lo ameriten. ¿Cuándo se debe realizar la firma de este consentimiento? Al ingreso hospitalario, cuando hay un procedimiento de cirugía mayor, procedimientos en el que se requiere de anestesia general, salpingoclasia y vasectomía, donación de órganos, tejidos y trasplantes, investigación clínica con seres humanos, necropsia hospitalaria, procedimientos diagnósticos y terapéuticos que son considerados de alto riesgo y cualquier procedimiento que involucre una mutilación. ¿Cuándo puede obviarse? Ante una urgencia, es decir, que comprometa la vida del paciente, grave peligro para la salud pública, incompetencia del paciente o imperativo legal. Aquí, como lo dice, de acuerdo al artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en caso de incapacidad transitoria o permanente del paciente y ante la imposibilidad de que algún familiar o tutor o representante legal firme el consentimiento, se debe proceder bajo acuerdo de por lo menos 2 médicos autorizados por el establecimiento médico, dejando por escrito la constancia en el expediente clínico. ¿Qué debe informar este consentimiento? Debe informar los riesgos por gravedad e incidencia. Esto quiere decir que se va a informar de los riesgos muy graves, aunque poco frecuentes, y de los riesgos leves, pero muy frecuentes. Por ejemplo, las consecuencias seguras son aquellas que se producirán como resultado del procedimiento en todos los casos. Los riesgos típicos, que son aquellos esperables en condiciones normales, conforme a la experiencia o en el estado actual de la ciencia. Y los riesgos personalizados, que son aquellos que se pueden dar según las circunstancias propias o personales del paciente, estado de salud, la edad, entre otros. ¿Cómo se debe informar este consentimiento? Se debe de procurar otorgarlo en un momento adecuado, en un lugar adecuado, por la persona adecuada, en el tiempo, con un tiempo para meditar. Y se debe dejar el tiempo para la aclaración de dudas y preguntas planteadas por el paciente.
También se recomienda acompañar el formato con múltiples explicaciones educativas del procedimiento y del problema que presenta la paciente, en términos que sean accesibles al lenguaje común de los usuarios, aclarando los beneficios y riesgos, ya sea de forma verbal o por medio de cartillas, videos o conferencias. El formato debe ser firmado y se debe de anexar a la historia clínica, consignada en ella la fecha de la anexión. A continuación, la nota prequirúrgica se deberá elaborar por el cirujano que va a intervenir al paciente y deberá contener como mínimo la fecha de la cirugía, que igual en la imagen de la derecha podemos observar, la fecha de la cirugía, el diagnóstico preoperatorio, el plan quirúrgico, el tipo de intervención, el riesgo quirúrgico, los cuidados y plan terapéutico preoperatorio, así como el pronóstico. Esta nota prequirúrgica debe ser emitida por todos aquellos que realizan una cirugía, inclusive los cirujanos dentistas. La nota transanestésica va a ser una serie de conductas y acciones aplicadas a la vigilancia y corrección de los parámetros clínicos para mantener la homeostasis del paciente anestesiado. Deberá elaborarse una hoja de registro anestésico, la cual contará como mínimo los siguientes datos, que son los signos vitales: temperatura, tensión arterial sistémica, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, la hora de inicio y término del procedimiento anestésico y del procedimiento quirúrgico, la dosis de los medicamentos o los agentes empleados y los tiempos en los que fueron administrados, la técnica que fue utilizada, los tipos y cantidad de líquidos intravenosos administrados, que se incluye sangres derivados, plan de administración de líquidos parenterales y balance hidroelectrolítico, con el reporte del cálculo de pérdidas hemáticas y de otros tipos. También el registro de contingencias, accidentes e incidentes, y el estado del paciente al salir de la sala. La nota postquirúrgica deberá ser elaborada por el cirujano quien intervino igual al paciente al término de la cirugía, y va a constituir un resumen de la operación practicada y deberá tener como mínimo la operación planeada y la operación realizada, el diagnóstico postoperatorio, la descripción de la técnica quirúrgica, los hallazgos transoperatorios, el reporte del conteo de gasas, compresas y de instrumental quirúrgico, los incidentes y accidentes presentados durante la cirugía, la cuantificación de sangrado, si lo hubo, y en su caso, transfusiones. También los estudios de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento transoperatorio. ¿Quiénes fueron los ayudantes, instrumentistas, anestesiólogo y circulante? El estado postquirúrgico inmediato, el plan de manejo y tratamiento postoperatorio inmediato, el pronóstico, envío de piezas o biopsias quirúrgicas para examen macroscópico o histopatológico, otros hallazgos de importancia para el paciente relacionados con el quehacer médico, así como el nombre y la firma del responsable que realizó la cirugía. Entre otros documentos tenemos la lista de verificación de seguridad, la cual la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente creó la iniciativa La Cirugía Segura Salva Vidas como parte de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para reducir en todo el mundo el número de muertes de origen quirúrgico. De acuerdo a la norma oficial mexicana 004, en el artículo 8.6, un integrante del equipo quirúrgico podrá elaborar un reporte de la lista de verificación de la cirugía. En su caso, podrá utilizar la lista dada por la OMS en esta materia para dicho propósito. El responsable de esta lista deberá ser una única persona encargada de aplicarlo y de rellenarlo durante la operación. Por lo general, ese coordinador de la lista será un enfermero circulante, pero también podría ser cualquier clínico o profesional sanitario que participe en la operación.
La lista de verificación divide la operación en 3 fases. Cada una corresponde a un periodo de tiempo concreto en el curso normal de la intervención. El periodo de entrada se refiere al periodo anterior a la inducción de la anestesia. El periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica va a ser la pausa quirúrgica. Y el periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior, pero anterior a la salida del paciente del quirófano, va a ser la salida. En cada una de las fases, antes de continuar con el procedimiento, se ha de permitir que el coordinador de la lista confirme que el equipo ha llevado a cabo sus tareas. Casi todos los pasos serán confirmados verbalmente por el personal que corresponda, con el fin de garantizar la realización de las actividades, de las acciones claves. Durante la entrada, es decir, durante la inducción de la anestesia, el coordinador de la lista deberá confirmar verbalmente que el paciente, con el paciente, su identidad, el lugar anatómico de la intervención y el procedimiento, así como su consentimiento para ser operado. También confirmará visualmente que se ha delimitado el sitio quirúrgico y que el paciente tiene colocado un pulsioxímetro que funciona correctamente. Además, revisará verbalmente con el anestesista el riesgo de hemorragia, de dificultades en el acceso de la vía aérea y de reacciones alérgicas que presenta el paciente, y se ha llevado a cabo una comprobación de la seguridad del equipo de anestesia. En la pausa quirúrgica, cada miembro del equipo se presentará por su nombre y función. Si ya han operado juntos en una parte del día, pueden confirmar simplemente que todos los presentes en la sala se conocen. El equipo se detendrá justo antes de la incisión cutánea para confirmar en voz alta que se va a realizar la operación correcta en el paciente y en el sitio correcto. Y a continuación, los miembros del equipo revisarán verbalmente entre sí los puntos fundamentales de su plan de intervención, utilizando como clave las preguntas de esta lista de verificación. Asimismo, se confirmará si se han administrado antibióticos profilácticos en los 60 minutos anteriores y si pueden visualizarse adecuadamente los estudios de imagen esenciales para la cirugía. Ahora, durante la salida, todos los miembros del equipo revisarán la operación llevada a cabo y realizarán el recuento de gasas, instrumentos y el etiquetado de toda muestra biológica obtenida. También deberán examinar los problemas que pueden haberse producido en relación con el funcionamiento del instrumental o de los equipos y otros problemas que deban resolverse. Por último, antes de que el paciente salga de la sala, se deben de repasar los planes y aspectos principales del tratamiento posoperatorio y la recuperación. Y aquí tenemos una lista de verificación. Este es el planteado por la OMS, la primera edición. Y aquí tenemos una lista de verificación de seguridad de la cirugía por el Instituto Mexicano de Seguro Social, que está antes de la inducción de la anestesia, que es la entrada, la pausa quirúrgica, y antes que el paciente salga de la sala o la salida. Otro documento que podemos observar es la nota posanestésica, que en se debe contener como mínimo la técnica anestésica que fue utilizada, los medicamentos que fueron administrados, duración de la anestesia, las contingencias, accidentes e incidentes atribuibles a la anestesia, el balance hídrico, el estado clínico del enfermo a su egreso del quirófano y el plan de tratamiento, de manejo y tratamiento inmediato, incluyendo el protocolo de analgesia y control de signos y síntomas asociados a la anestesia. Y aquí les traje igual un video de cómo se aplica la lista de verificación de seguridad.
Bueno, no se abre el enlace, pero les puedo pasar el enlace luego por mensaje. Y por último, la bibliografía, que fue la norma oficial mexicana número 004 y el proyecto de norma oficial mexicana 006 para la práctica de anestesiología. Disculpa, se mencionaba mucho los incidentes y los accidentes. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los incidentes pudiera ser, por ejemplo, que a media cirugía se fue la luz. Es un incidente, es algo que no estaba planeado. Y los accidentes es básicamente que te pase algo que, por ejemplo, se te vaya, que sin querer se rompa una arteria o se caiga de la cama, o sea, que por alguna razón se caiga de la camilla, eso es un accidente. El incidente es algo que no estaba previsto, pero que pasó por circunstancias ajenas a ti, ¿no? Como te digo, que se vaya la luz. Es un incidente que se vaya la luz, un accidente que se caiga de la cama. Y por ejemplo, algo como, no sé, un choque anafiláctico, que pues no podemos tenerlo previsto, ¿contaría como un incidente? No, es una reacción adversa al medicamento. Cuenta como reacción adversa. Gracias. O esta reviene el paciente, el médico peradito. ¿Alguna otra duda? Recuerden, esto de los formatos de repente se oye un poco pesado y dices, ay, qué aburrido hacerlo, pero es parte muy importante del expediente clínico. Y recuerden que el expediente clínico, entre muchas otras cosas, es un documento legal que o te hunde o te salva. Entonces, ahí se los puso su compañera en la liga. El expediente clínico hay que conocerlo, o la norma oficial mexicana del expediente clínico hay que conocerla a la perfección. Y todos estos formatos son los que nos salvan el pellejo en algún momento dado por alguna situación o alguna circunstancia que haya, que se presente, ¿no? Durante el procedimiento quirúrgico con nuestro paciente. Desde el consentimiento informado hasta la hoja de cirugía segura. Todo esto puede ayudarnos a salvarnos legalmente el pellejo si algo sucede, porque actualmente pues es fácil que el paciente te diga, ay, no me gustó cómo me quedó mi herida, la demando. Entonces, ahora es cirugía defensiva y por eso es importante que estemos perfectamente bien protegidos. Eso sucede o lo logramos si conocemos bien la norma oficial del expediente clínico, entre muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Doctora, yo tengo una duda. Ante un accidente, ¿la repercusión legal es solo directamente ante el médico encargado de la cirugía o es para el equipo? O en algún caso puede ser para el equipo también. Es una excelente pregunta. Depende del accidente, aunque en teoría no debería de existir una repercusión legal si tú entre tu hoja de consentimiento informado, bueno, sí pudiera existir una repercusión legal, pero que no te dañe si en tu hoja
consentimiento informado, tú aclaraste que cualquiera de esas cosas pudo haber pasado, ¿no? Inclusive hasta la muerte por alguna situación ajena a lo que tú, como el choque anafiláctico, por ejemplo, como reacción adversa, ¿no? Sin embargo, en el proceso de investigación se involucra a todo el equipo quirúrgico. Y si el equipo quirúrgico, si de repente el que está haciendo la investigación considera que lo que sucedió por culpa de enfermería, bueno, pues al que le van a fincar responsabilidades sería el departamento de enfermería o al enfermero en cuestión. Si el investigador decide o de acuerdo a su investigación observa que si la situación no ocurrió por culpa del anestesiólogo, bueno, entonces caerá sobre el anestesiólogo. Originalmente es todo el equipo quirúrgico, o sea, se investiga a todo el equipo, pero si al final se cae en una muy entre comillas voy a decir culpabilidad, porque no es una culpabilidad, sino en una se me fue la palabra, pero bueno, si se liga la responsabilidad hacia alguien, entonces esa es ¿cómo se llama? Pues es al que le van a procesar en un momento dado. Que insisto, si el expediente en todas las notas, en todos los formatos, en todas las indicaciones, notas, documentos, todo está perfectamente bien señalado, pues al final no le van a fincar responsabilidades a nadie, ¿verdad? Por eso es tan importante conocer la norma oficial del expediente clínico y cada uno de estos detallitos que, insisto, de repente a veces, puta, si ya lo puse hace ratito en esta hoja y otra vez en esta otra hoja y otra vez en esta otra hoja, te sirven todas esas para que tú estés bien librado de esos problemas legales que, insisto, cada vez son mayores y a ustedes les van a tocar con muchas más ganas. ¿Algo más? Por mi parte, no, doctora, gracias. Bueno, si no hay nada más, nos vemos mañana, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias. Buena tarde. Igualmente. Buena tarde.